de Benjamín Flores González. Jesús Barraza Zavala también ha trabajado como corresponsal del semanario Z. Benjamín fue un hombre fenomenal y ejemplar, que pagó un alto precio por decirle a los poderosos de su tiempo sus verdades. La investigación de su crimen ha sido uno de los casos más cuestionados totalmente. El gobierno de Mariflavo Beltrones capturó y consignó a varios sospechosos. Estos firmaron declaraciones en las que señalaban como autor intelectual a Gabriel González Gutiérrez. En lo personal siempre me pareció creíble la participación de este en el crimen. Hace poco la negligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que con Guillermo Padrés era el mismo titular que tenía con Eduardo Bursch, algo que me tiene perplejo, propició circunstancias para la liberación del presunto autor intelectual que un juez claramente corrupto firmó sin recato alguno. Ese asiento vacío que ven ahí con el intelectual de la Procuraduría General de Justicia es un mal ejemplo y un recordatorio de lo mucho que nos falta a los sonorenses para tener una sociedad que se sienta protegida y defendida por la justicia. No tengan dudas, ustedes cuando se asesinan un comunicador por su trabajo periodístico también los matan un poco a ustedes, matan un poco a sus hermanos, matan un poco a sus hijos y matan un poco a sus padres, porque ninguna sociedad puede jactarse de una vida y una libertad plena si no cuenta con garantías de un pleno ejercicio de la libertad de expresión. La algarabía en la sala de redacción era incontenible. Todo el personal se alistaba para celebrar con el influyente y hiperactivo director del periódico, a que le gustaba jugar mucho y escuchar a Juan Manuel Serrano mientras bebía unas Bud Lights. 8 años antes, es decir, cuando apenas tenía 21 años, Benjamín fue testigo de primera línea en un enorme paso en la transición de México a la democracia, cuando su amigo Ernesto Rufo Apple del PAN, por primera vez en nuestra historia, ganaba una gobernatura. A sus 21 años, Benjamín se convirtió en el primer secretario particular de un gobernador panista, puesto en el que no duró mucho porque su carácter alocado, como le llamaba mi amigo Jesús Las Cornelas, director fundador del semanario Z de Tijuana, lo hacía cometer actos que eran señalados de repente, ¿no? Precisamente por los periodistas. Yo nunca voy a olvidar el temor que me dio verlo entrar una tarde de 1992 arrebatadamente a la oficina del Imparcial, en donde me desempeñaba como corresponsal, para pedirme así de sopetón que renunciara a la casa editorial más prestigiosa e influyente de Sonora para contratarme como reportero de su periódico. ¿Cuál periódico?, le pregunté. Aquel desgarbado desconocido colgó la mirada y un campante me respondió: uno que todavía no existe, pero que pronto va a salir a la luz pública. Yo soy Benjamín Flores, me dijo echando bocanadas de humo, neblina que junto con sus gestos arrebatados le daban un aire siniestro, al menos en mi imaginación. El temor que me inspiraba ese desconocido era fundado unos días antes. Fue a visitarme un hombre desconocido con $5,000 en un paquete como regalito inicial de un arco local para que dejara de escribir sobre sus actividades, o de lo contrario algo te puede pasar a toda tu familia, me había dicho. No sentí dinero lógicamente, pero confieso que sentí miedo. Unas semanas después aparecía el primer ejemplar del semanario La Prensa, cuya primer nota de portada hacía referencia precisamente al narco que me había amenazado. Tuve un pensamiento siniestro, pero justificado. Ya nomás me van a tocar la mitad de las balas. Me dije sin imaginarme el desenlace que tendría aquel encuentro y cómo la historia me uniría a ese desconocido en una espiral de sucesos muy dramáticos. Al paso del tiempo yo renuncié al Imparcial y una vez que iba pasando por la Inmaculada, un pick-up rojo se me emparejó y nuevamente vi a Benjamín con aire malicioso diciéndome que ya sabía que había renunciado, haciéndome un nuevo ofrecimiento, la dirección editorial del semanario, y ya para entonces, en su edición 49, se había convertido en un verdadero fenómeno local. No me hice de rogar, aunque poco después me di cuenta que con un jefe como él, las jerarquías dentro del organigrama eran lo más de membrete. Benjamín vivía movido por tormentas internas, por fuerzas muy poderosas que giraban en torno a su clarividencia en lo editorial y en lo político. No era sino un muchacho de apenas 24 años, pero que ya había estado en los cuernos de la luna y que desde mucho más joven, antes de los 21 años, cuando se convirtió en secretario de Ernesto Rufo, ya había librado muchas batallas y dado de qué hablar en el terreno periodístico, primero en Tribuna de San Luis y luego en el Novedades de Baja California, que entonces dirigía don Rodolfo Valdés. No en balde el héroe preferido de Benjamín Flores era Emiliano Zapata, cuya frase de que es mejor morir de pie que vivir arrodillado lo inspiraba y era referencia constante en sus escritos más apasionados y reivindicativos.
Con esa clarividencia, Benjamín convirtió al semanario La Prensa en el medio informativo más influyente de ese tiempo, en prácticamente una agencia del Ministerio Público a la que iban los ciudadanos a desahogarse de la eterna negligencia e inoperancia de las agencias ministeriales de verdad. La lluvia de amenazas de muerte, vidrios rotos y hasta agresiones físicas no se hicieron esperar. Cabrones, hasta el favor me hacen porque tengo todo asegurado, decía Benjamín Flores cada vez que las modestas instalaciones del periódico eran vandalizadas. Pero internamente los efectos de la maldad de sus enemigos se le revolvían y se le refutaban, como luego se dice. Él se desahogaba llevando su estilo de reacción y denuncia periodística a niveles cada vez más extremos. No era una actitud de venganza, yo lo sé muy bien. Se trataba más bien de un claro mensaje para los hombres de poder a los que fustigaba y descobijaba, en el sentido de que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. A veces Benjamín entraba a la sala de reacción con un torbellino, envuelto en esa energía y en esa exigencia de rendimiento editorial, a regañarnos cuando la venta del periódico bajaba. Van a ver, si un día me matan, es el día que más periódicos se va a vender. Decía con todo lo terrorífico que nos parecía su método poco ortodoxo para estimularnos a reforzar nuestro trabajo periodístico. Siempre viviré con la duda de saber cuál hubiera sido la línea editorial de Benjamín Flores y de la prensa si la vida lo hubiera alcanzado para ver el desempeño de los gobiernos panistas que le sucedieron a su dramática muerte y en donde estaban la mayoría de sus amigos. Por ejemplo, me pregunto cómo hubiera reaccionado ante el San Luis actual, que le diera vuelta la tortilla otra vez para depositar su confianza nuevamente en un gobierno priista, es decir, el que encabeza el doctor Manuel Valdenebro aquí presente. Esa duda me va a acompañar hasta la tumba porque Benjamín Flores no tuvo la oportunidad de atestiguar este nuevo cambio. Una muestra de la complejidad de nuestra sociedad y de lo frágil que se han vuelto las fuerzas políticas ante los efectos de sus propios desvaríos, abusos, errores y ambiciones. Fue precisamente una semana antes de su muerte, cuando Chito Díaz Armentas acababa de ser declarado el candidato a la alcaldía vencedor, cuando le hacemos un recuento de las amenazas de muerte que recibimos en la prensa durante el proceso electoral de ese año, es decir, de 1997, relajado mientras jugaba solitario, un superjuego electrónico en esos tiempos, Benjamín me preguntó si creía que quienes lo habían amenazado eran capaces de cumplir sus amenazas. Lógicamente le respondí que no, para no intranquilizarlo, pero le recomendé que se cuidara, nunca lo hizo. Cuando los reporteros del ya entonces diario La Prensa llegaban a escribir sus artículos, Benjamín y yo, que éramos los editores, nos íbamos a comer o a descansar eso de las 2 de la tarde y regresábamos a las 5 aproximadamente. Aquel 15 de julio, antes de irme, subí a la oficina de Benjamín y nuevamente lo vi extraordinariamente relajado, jugando al solitario en su supercomputadora Pentium 1 de las primeras en San Luis, y que tanto le gustaba presumir porque tenía esta televisión incorporada, algo que entonces era muy asombroso. YouTube no existía. Benjamín, la gente que te ha de imaginar en un éxtasis constante de lectura y de investigación, en un pasatiempo de un intelectual no jugando al solitario, le dije. Benjamín se llevó el cigarro a la boca, aspiró y antes de voltear a verme lanzó una fumarola de Marlboro que se quedó pendiendo sobre su cabeza. Compañero, déjese de estar chingando, ya vayas a descansar, nos vemos en la tarde, me respondió. Jamás lo volvió a ver. Cuando regresó al periódico, unos gatilleros lo estaban esperando. Primero lo rafaguearon con un cuerno de chivo y después le dieron el característico tiro de grasa en la cabeza. Minuto después, los reporteros Heriberto Orduño y Damián Zavala llegaron a la casa a bordo de la Pathfinder que tripulaba el legendario Chuy Zamora, entonces jefe de los Pepes. Madrearon a Benjamín, me dijeron cuando abrí la puerta. Me despedí de mi esposa y de mis hijos y abordé la Pathfinder negra. Cuando estuve arriba les pregunté, ¿lo madrearon mucho? Textualmente fue lo que les dije. Les pregunté a mis compañeros y les dieron cuenta de su equivocación. Lo mataron, certificaron mientras Chuy Zamora se encaminaba a la prensa con los códigos encendidos. Cuando entré todo era un caos y todos lloraban. La Procuraduría había cordonado las oficinas de Benjamín y aún así entré con intenciones de hacer un respaldo de la información de su computadora. El vacío era sobrecogedor. Coraje y miedo se revolvían dentro de mí, lo confieso. Tras meditarlo, caminé a la escalera y desde allí les grité a mis compañeros: ya dejen de llorar, el periódico tiene que salir. Jamás olvidaré en el rostro de mi compañero Manuel Canellada escribiendo con rabia aquel editorial de denuncia y también de demanda, y a la reportera Marisela Dorado llorando y mojando el teclado con sus lágrimas mientras escribían las notas informativas, al tiempo que Heriberto Orduño y Damián Zavala recolectaban reacciones telefónicamente y escribían la crónica del trago día, también lleno de rabia y de tristeza. Todos teníamos miedo.
Nunca nos imaginamos en el papel de mártires. Éramos simples reporteros que desde nuestra trinchera queríamos contribuir al cambio de San Luis y de México. Al siguiente día salió a la luz pública la primera edición de la prensa que no coordinaba Benjamín, sino que Benjamín era la noticia. Y tal como lo había pronosticado, fue la edición que más ejemplares vendió.